Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Felipe Urueña, actualmente cursando en el programa de agronomía. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daisy Robledo, del programa de agronomía. Buenas noches, mi nombre es Mayra Alejandra Zapata Rincón y pertenezco al programa de zootecnia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Caterine Suárez y pertenezco al programa de agronomía. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guaris Brigitte Pérez Jaspes y pertenezco al programa de zootecnia. Bueno, en cuanto a la propuesta de investigación, bueno, como ya saben, entonces se va a realizar en el municipio de Iniria, departamento del Guainía. En cuanto al título de la investigación es Evaluación de la producción de yuca Manihot esculenta crans, también conocida como yuca brava, con tres tipos de fertilización, orgánica, química y su mezcla. Bueno, en el planteamiento del problema, bueno, la yuca aquí es uno de los principales cultivos de seguridad alimentaria, ¿sí? Pero los rendimientos obtenidos por los productores suelen ser bajos. Y todo por el manejo tradicional sin criterios técnicos y la escasa fertilización de este cultivo. En cuanto a la justificación de la investigación, entonces, lo que busca es contribuir al mejoramiento de la productividad de este cultivo mediante la evaluación de diferentes combinaciones y tipos de fertilización. Además, pues de la implementación de este diseño experimental, que lo que permite es generar información local válida, que se pueda utilizar en instituciones, asociaciones campesinas, entre otros. Bueno, en cuanto a los objetivos, bueno, el general es evaluar el efecto de tres tipos de fertilización como orgánica, química y la mezcla de las dos sobre el rendimiento y desarrollo agronómico del cultivo de yuca Manihot esculenta crans. En cuanto a los objetivos específicos, entonces comparar el comportamiento agronómico de las plantas de yuca como la altura, número y peso de raíces bajo los diferentes tipos de fertilización. Dos, determinar el rendimiento por hectárea del cultivo de yuca según el tipo de fertilización aplicado. Bueno, la metodología. El número de tratamientos para el desarrollo metodológico se trabaja con tres tratamientos, los cuales son el producto de tres tipos de fertilizantes que se realizan. En este caso vamos a utilizar fertilizantes químicos, fertilizantes orgánicos y fertilizantes mixtos. Los tratamientos se realizan teniendo en cuenta el tipo de fertilización como se observa en la siguiente tabla. El abono orgánico es un compostaje orgánico. Cabe resaltar que todos los compostajes orgánicos vienen con microorganismos, el cuales componen todo lo de la materia orgánica, inorgánica, inorgánica. El uso de fertilizantes químicos como son los triple 15, triple 18, que vienen a base de nitrógeno, fósforo y potasio. Estos fertilizantes químicos pues son muy buenos para la parte de la agricultura, pero también son muy dañinos para el medio ambiente. Contamina mucho la fuente hídrica y aparte de eso también mata todo el sistema de biodiversidad del suelo, de la hectárea o el cultivo a tratar. Y la mezcla de estos dos pues también es, como se dice, es tóxico para el ambiente, ya que digamos en exceso pues puede quemar las plántulas, puede también, digamos, secretar, o sea, acabar con todo el medio, mejor dicho, acabar con toda la biodiversidad y aparte de eso, pues que no es muy útil ni recomendable tanto en la parte de la producción. Adelante. ¿Cuántas repeticiones? Para asegurar la validez estadística en el desarrollo experimental se realizarán tres repeticiones por tratamiento. El número total de unidades experimentales para su investigación, pues en este momento, o sea, en este momento vamos a manejar el cultivo de la yuca. Se trabaja también dependiendo del área, sitio, el terreno a manejar, todo eso varía.
Cabe resaltar también que acá todos los suelos acá en Puerto Inírida son ácidos, o sea que también sería recomendable hacer un buen tratado para cuadrar el pH, para cuadrar todo y para tener un mayor rendimiento. El número total de unidades experimentales, experimentales para su investigación, como sabemos, vamos a utilizar 3 repeticiones por cada hectárea, por cada plántula, por cada cantidad de 9 unidades experimentales, o sea, por cada hilera de cultivos vamos a escoger, perdón, 3 completamente al azar y vamos a mirar qué efectos tiene ese cultivo. Si es más recomendable la parte mixta, si es más recomendable la parte orgánica o manejo de puros químicos. Definimos la unidad experimental. Como vemos también que no todas las plantas crecen a la misma proporción, no todas tienen el mismo tallo, no todas tienen la misma raíz, todas aprovechan al máximo los nutrientes del suelo y como vemos también que también ve el crecimiento, las hojas, la producción y que no todas tienen el mismo rendimiento de frutos. Hay algunas que se van a quedar, otras que se van a desarrollar súper más rápido. Entonces, la idea de esta investigación es que todas las plántulas que cogemos al azar, tener ¿cómo se dice? Un control general para que todas las plántulas crezcan a la misma proporción y no tener problemas así. Adelante. Definir la unidad observacional. Un conjunto de 10 plantas se selecciona al azar. Parte central de la parcela. Esto influye también el nivel del mar, digamos, la distancia en la que se siembra. También vemos que no todos los fertilizantes, hablamos específicamente de los químicos, se absorben todos se van para el suelo. Eso es algo inaudito porque todos sabemos que el uso de fertilizantes para los cultivos, si son 15-15, o sea, si son triple 15, pongámosle la mitad o pongámosle la mitad de ese químico se desintegra, no todos van al suelo y pues hay menos rendimiento en la producción y el desarrollo de la plántula. Vemos que la variable se tendrá en cuenta como variante, las plantas, el centímetro, el diámetro, las raíces que son prácticamente la vida de las plantas y también finalmente lo que esperamos, el fruto, la cantidad de peso del fruto por cada plántula. El diseño experimental a trabajar, vamos a trabajar al azar, a él desea, ya que no existen gradientes y heterogeneidad. Marca de condiciones en el lote experimental, no es necesario controlar otras fuentes de variable. Además, el DCA es más fácil porque utiliza un programa el cual calcula y nos da la variante exacta, no nos bota error y aparte de eso, pues que nos da un diseño exacto del terreno y la producción y la distribución de esta plántula. Bueno, pues en cuanto al punto 3, tocaba responder algunas preguntas del concepto base, que dice que el profesional se puede encontrar con 3 problemas en el montaje de un proyecto. Pues la primera pregunta dice que si el profesional es contratado para una investigación de fertilizantes en un cultivo de aguacate, ¿qué diseño experimental pues se usaría? Pues en un cultivo de aguacates en ladera con condiciones heterogéneas, pues el diseño más recomendado para utilizar es el diseño en bloques completamente al azar. Porque pues buscando un poco de información, decía que en diseño experimental, el que más se usa para condiciones heterogéneas, digamos que son factores específicos como el suelo o el agua, se usa un diseño completamente pues al azar. Para así agrupar, digamos, bloques donde hayan las mismas similitudes. La otra pregunta dice que si el profesional tiene que probar 5 fertilizantes F1, F2, F3, F4 y F5 de manera gráfica, a un productor toca decirle cómo montar un diseño en cuadrado latino.
Pues para montar un cuadrado latino se tiene que tener en cuenta cuáles son los tratamientos que se van a usar y a partir de eso se crea, digamos, una matriz dependiendo de la cantidad de tratamientos que se esté usando. Digamos, en este caso se están usando 5 tratamientos y cada tratamiento se va a organizar en una fila y en una columna sin que se repita. Siguiente, por favor. La otra pregunta dice, si se tiene un procesamiento para un diseño específico y no hay diferencia estadística en los tratamientos, validando los supuestos del modelo, ¿qué se aplicaría, digamos, en una prueba de comparación de medias? Pues en este caso no aplicaría pruebas de comparación de medias, pues ya que no hay diferencias, digamos, estadísticas en los tratamientos. La otra pregunta dice que si el profesional puede encontrarse con diferentes situaciones al momento de plantear un diseño, y dice que para dar, digamos, respuesta pues a la siguiente argumentación, se debe escribir qué diseño experimental se implementaría y adicionalmente plantear y organizar de forma gráfica cómo sería la organización de las unidades experimentales. Digamos, si fuese en un terreno homogéneo, el diseño recomendado sería un diseño completamente al azar, porque como es homogéneo, quiere decir que no va a haber una intransferencia de alguna variable que le vaya, digamos, a generar un error en el momento del experimento. Y en cuanto a las parcelas experimentales, estas se organizan en filas y se organizan sin que se repitan en cada uno de los tratamientos que se vayan a realizar. En este caso, como eran 5 tratamientos, pues va a haber una parcela de 5 por 5 y pues ninguna se va a repetir. Bueno, en cuanto a si fuese un terreno heterogéneo, pues el diseño recomendado sería un diseño en bloques completamente al azar, ya que pues como el terreno es heterogéneo, pues existen muchas variaciones que pueden hacer que haya errores en este diseño experimental. Por eso pues se propone diseñar este experimento con bloques, donde cada bloque corresponda a un sector diferente para cada variable. Pues también generalmente cuando se usa un diseño de bloques completamente al azar, es para controlar las variaciones en una sola dirección, como pendiente o fertilidad, o diferentes variaciones que pueden haber dentro de un mismo terreno. Bueno, en cuanto a la estructura en el diseño de bloques completamente al azar, básicamente se diseñan los bloques que son diferenciados entre ellos por la variable, dependiendo de la que se vaya a tener en cuenta. En este caso, pues como pendiente y los tratamientos que se van a usar dentro de cada uno de estos bloques. Y asimismo, se hace el diseño experimental de la propuesta de investigación. Todo con el fin de reducir el riesgo experimental, ya que se controla la variabilidad que hay entre estos bloques como tal. Bueno, la otra pregunta dice, ¿cuál la hipótesis nula planteada para condiciones homogéneas y heterogéneas? Como estamos hablando de los aguacates, pues la hipótesis nula pues serían 5 fertilizantes, F1, F2, F3, F4 y F5. Estos no producen diferencias significativas en el rendimiento en cuanto al cultivo de aguacate. La otra pregunta es, para el caso de condiciones homogéneas, plantear el modelo teniendo en cuenta la propuesta de investigación. En cuanto a la propuesta de investigación, pues tenemos la ecuación o la fórmula donde T y J es el valor observado de la variable respuesta en el tratamiento I y repetición J. Mu es la media general de las medidas que se tomaron en la propuesta de investigación. TI es el efecto del iésimo tratamiento, pues en este caso, como se trata de un experimento donde solo se va a evaluar la fertilización, sería simplemente los fertilizantes, que son tratamientos que se van a usar, como son 3, química, orgánica y
la unión de estas dos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que pueden haber variaciones dependiendo del diseño experimental que vayamos a usar. También puede haber combinaciones como por ejemplo densidad y fertilización. Y por último encontramos el EIJ, que es el error aleatorio asociado a la observación IJ, asumido como independiente y distribuido normalmente. Bueno, en el punto 4 desarrollamos el procesamiento estadístico en el programa R, en el cual en este estudio se tuvo en cuenta fue el efecto del distanciamiento entre las plantas en la producción de dos variedades de remolacha forrajera, basada en los datos, en la base de datos se utilizaron 18 que fueron tomados del peso total de la planta por hectárea, de las dos variedades de las plantas, con tres distribuciones diferentes. Posterior a esto se realizó un análisis de varianza, donde se observa lo siguiente, que para la hipótesis del tratamiento, como el valor P evalúe es mayor a 0,5, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, que los tratamientos no tienen diferencias significativas en el peso total de la planta, con un nivel de confianza del 95%, y por la hipótesis de bloque, como el p-value es mayor a 0,5, se acepta la hipótesis nula, es decir, no hay diferencias significativas entre bloques o sitios. Siguiente. Bueno, para los supuestos de modelo de normalidad, se puede observar en la gráfica que como se utilizaron menos de 50 datos, entonces se utilizó Shapiro-Wilk, como resultado dio a 0,3477, y en la interpretación que el valor p-value es mayor a 0,5, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye con un 95% que los residuales se comportan de acorde a una distribución normal. De acuerdo con supuesto de varianzas constantes, podemos decir que al observar el valor de P, evalúa que es mayor a 0,05. No se rechaza la hipótesis nula, incluyendo con un 95% de confianza, que los valores de los residuales tienen una varianza constante o homocedicidad. De acuerdo con las pruebas de comparación de medidas, decimos que en la prueba de comparación de medidas se puede observar que todos los tratamientos que se tomaron del distanciamiento de las dos variables fueron de un mismo grupo, es decir, que no hay diferencia significativa en los tratamientos. Sin embargo, hay unos que generaron un mayor peso en la planta, como lo es el de la variedad 1 con el distanciamiento número 1 y el menor, que es de la variedad 2 con el distanciamiento número 3. Estas pruebas se tomaron en cuenta de las medidas que se hizo en la base de datos obtenida. Bueno, de acuerdo con todo lo investigado por nosotros, en la última parte podemos ver las referencias, que fue donde sacamos la información, y las citas de cada una de las fuentes. Ok, compañero, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, compañeros.